fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado y claro, además como abogada en ejercicio profesional, siempre tiene la gentileza de acompañarnos, de pensar en público, diríamos así, y también al señor doctor Farid Simón, decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, que también es otro de los que hace militancia de la opinión, lo cual se saluda a las universidades para que sus autoridades tengan una voz desde la academia, el ejercicio profesional, la experiencia, como la doctora Mariana Yepes y el doctor Farid Simón. A los dos muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, el tema a plantearles es un contralor general detenido, una contraloría que si no se hubiese ido el señor Pollitt, sería 14 años de Contralor General del Estado. Y claro, parecería en principio incluso que esto de quedarse tanto tiempo en un cargo es peligroso. Comienzan a sentir que son dueños y no respetar nada de la ley. Y se generan estas estructuras, ¿no? Doctora Mariana Yepes, ¿qué mensaje tiene el país con esta detención? Pero es un doble mensaje, una detención y una visualización de lo que ha estado pasando, más una definición de una fiscalía que actúa y que entonces nos dice aquí nadie está fuera de la mano de la ley. Doctora Mariana Yepes, bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Farid. Un gusto compartir con usted este panel. Y muchísimas gracias, Francisco, por la invitación. Un saludo a los radioescuchas. Ha mencionado como introducción algunos puntos que creo que son básicos en esta presentación y además en la opinión pública. Y yo no voy a opinar como ex fiscal general en este momento, sino ni siquiera como ex magistrada de la Corte Suprema, sino como una ciudadana. Y como tal, yo personalmente me he sentido conmovida, impresionada por el allanamiento, por la detención y por la formulación de cargos en contra de varias personas, entre ellos Pablo Celi. ¿Y por qué digo todo esto? Porque Pablo Celi es una persona que ha estado vinculada a varias organizaciones, de entidades públicas, o sea que él tiene experiencia en el manejo de la cosa pública y aparte me parece que es académico también, en algún momento se recibió en la Universidad Central. Entonces, si tiene una formación realmente académica. Además, él ha liderado la lucha contra la corrupción. Él ha conformado comisiones de alto nivel para investigar temas muy importantes. Ha tratado también de modificar la estructura institucional, porque la Contraloría, siendo un organismo tan importante dentro del quehacer del Estado, también ha querido modificarla creando un consejo, haciéndole plural la autoridad de la Contraloría. Bien, en cuanto a las veedurías, me extraña porque gracias a esa veeduría se descubrió cómo fue la contratación de la deuda pública, cómo fue el manejo reservado, secreto, entre comillas, que el expresidente Correa impuso a fin de que no se pueda conocer por parte de la ciudadanía cómo se encontraban las deudas del Estado. Y por ese informe se descubrió que China no era un acreedor simple, no era la persona el país que había comprado la producción petrolera, sino que era un préstamo con la garantía del petróleo. Y en eso también parece que está motivando una investigación en Estados Unidos, ¿no? Que el petróleo no iba directamente a China para pagar esta contratación, sino que iba a otras manos. Todo eso me parece a mí que ha sido muy importante en su gestión, por eso es que me tiene impresionada.
Y también la Contraloría es una institución básica para controlar el manejo de los fondos del Estado. Entonces se han emitido muchísimos informes, creo que alrededor de 1.400 o 1.700 que se han enviado a la Fiscalía con indicios de responsabilidad penal. Habría que ver qué ha pasado en la Fiscalía con estos, ¿no? Con estos informes de la Contraloría. Entonces me parecía que el accionar del Contralor estaba dentro del lineamiento constitucional con sus atribuciones y legal y moral. Entonces todo eso me tiene sorprendida, ¿no? Y yo no sé mucho, sé solamente lo que consta en las informaciones de los medios de comunicación, que no es tampoco muy detenido, porque tampoco puede serlo, pero sí es sorpresivo, ¿no? Claro, y esta sorpresa, saludo también nuevamente al doctor Farid Simon, esta sorpresa que le genera y que nos comenta, como es Mariana Yepes Farid, deja entrever, porque ya vimos ahí una organización que dice los perjudicados por la Contraloría, claro, comienzan a cuestionar el hecho institucional, o sea, aquí me sumo, mi informe también está mal hecho. Y sí, lo que Mariana Yepes nos recuerda es que en estos años el propio doctor Celi ha trabajado para encontrar esta parte de darle seguimiento a la corrupción. Y entonces, estos mensajes, ¿cómo los leemos? Farid, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, doctora Yepes. Un gusto estar con usted. Primero, es inevitable que cuando el principal personero de una institución de control, de control, con la relevancia que tiene eso, ejercer control sobre el gasto público, sobre las actividades del Estado, con el uso de los recursos públicos, está en cuestionamiento, un cuestionamiento tan grave, que inmediatamente todo su trabajo como representante de la institución y su equipo de trabajo se pone en duda. Si hay la posibilidad o la denuncia de que muchos de esos informes fueron favorables o desfavorables en función de la corrupción, y la denuncia está presente, todo se va a poner en duda. Hay algunas cosas que a mí que todos creo que tenemos que hacer una reflexión sobre esto. La primera cuestión es que es de estas decisiones que tomó el Consejo de Transición que uno nunca llega a explicarse totalmente desde lo técnico, sino que uno especula que hay una explicación política. Efectivamente, el señor Pollitt estuvo muchos años en la Contraloría, había llegado a estar hasta 15 años y completado su proceso, que es en el próximo año. Empezó con Lucio Gutiérrez, cumplió algunas funciones con Lucio Gutiérrez, pero fue electo 2 veces dentro del periodo ya del correísmo, y era un hombre al cual incluso llegaron a condecorar, incluso le condecoraron, incluso le premiaron. Ganó con 95 sobre 100 puntos, ya no sacó 100 sobre 100, sino 95 sobre 100 en ese proceso. Perdón, Farid, 102 sobre 100 y fue electo las 3 veces, ¿sí? En el primero era 102 sobre 100. En el segundo proceso de ese consejo ya sacó 95. O sea, había bajado de nivel. Ya le bajaron porque les parecía me parece que muy ridículo ponerle tantos puntos. En el segundo proceso, elige al señor Celi como su subcontralor, y siempre me pregunté, y tengo que serle sincero, yo a Pablo Celi le conocí hace muchos años de manera distante, pero sabía quién era, profesor universitario, etcétera, militante. Leí una entrevista hace tiempos en alguna revista donde describían su militancia política, su rol, su trabajo, etcétera. Y siempre me llamó la atención que sea subcontralor. Es cosas que uno imagina a un contralor o a un subcontralor, alguien que tiene un conocimiento sobre el tema del derecho público, del derecho administrativo ecuatoriano, que tiene una historia en el tema de la rendición de cuentas, de vigilancia de uso de cuentas, y siempre me llamó la atención. Debo serle sincero, y no lograba nunca cuadrar la imagen de Pablo Celi con la imagen de un contralor, primero de un subcontralor y después de un contralor. Todos vimos, porque aquí es un tema que no podemos olvidar, es cercano, como cuando le quisieron notificar su remoción, porque hay que recordar que es clara la ley, ¿no es cierto? La ley dice que el contralor nombra a su contralor subrogante, y claro, esa facultad implica también poder removerlo.
todos vimos ese espectáculo tan extraño, tan particular, cuando le hicieron notificar y él rompió la cabeza, no recibió notificación. nunca la notificación. Sí, eso siempre estaba presente ahí. Cuando el Consejo de Transición toma la resolución, sí, tengo el documento porque no me quiero equivocar de las fechas, toma la resolución en el 2019, en mayo, de que complete el proceso, que complete su periodo, Pablo Celi, igual me llamó la atención. Sí, les debo decir, me llamó la atención, ahí había varias explicaciones desde la buena fe, y las explicaciones desde la buena fe era, había tanto trabajo que hacer, había tantos procesos abiertos, había tantos procesos que completar, que consideraban más importantes y relevantes, y el plazo se les terminaba como Consejo de Transición, y por eso ratificaban hasta terminar el periodo, siguiendo lo que la ley dice al señor Celi. Después hay otras explicaciones, las explicaciones que a uno le llaman la atención, o sea, las explicaciones desde la mala fe, que son explicaciones que se han dado de parte de sectores especialmente que critican a lo que hizo el doctor Trujillo y la comisión el Consejo de Participación. Claro, que es el tema de decir que como era funcional a la estrategia política de desmontar las estructuras del correísmo, era mejor mantenerlo. La explicación del Consejo de Transición es que Celi había planteado una reestructuración, un Consejo de Cuentas, y que se le encargaba hacer la reestructuración institucional de la Contraloría, y que en esa medida se le dejaba hasta completar el proceso. Mire, el país lo único que viene haciendo desde hace años es mirar cómo estas tomas de las instituciones, estas cooptaciones de las instituciones por parte de partidos políticos o sectores políticos determinados, en el largo plazo, cuando quedan demasiado tiempo y se sienten en impunidad, se van deteriorando y transformando hasta la podredumbre mayor. Por eso, claro, cosas que a uno le puede llamar la atención especialmente en estos momentos, lo que dice es, se esperaba, era como, no es raro que suceda. Y viene la otra parte, que me parece que es importante pensar en un país donde dependemos más de las investigaciones para estos grandes casos de corrupción, de lo que hacen fuera y de las confesiones judiciales en otros países y las declaraciones en otros países, que lo que hacemos internamente como investigación. Porque al final, la detención del señor Celi y las demás personas viene de la información que le provee los Estados Unidos de personas detenidas y que aceptaron sus responsabilidades en los Estados Unidos por el tema del pago de más de $3 millones en coimas para contratos petroleros. 22. Cuando hace años al señor de la Torre, sobrino del señor Celi, se le encontró con el dinero en efectivo, o sea, se sabía eso. También llama la atención eso, hay que decir, yo creo que a veces, en ocasiones, guardamos un poco de silencio porque estamos a la expectativa, porque creemos que algo va a pasar, y no decimos las cosas de manera abierta. Yo creo que hay estos dos temas. Nunca se podrá contestar bien lo que pasó en el Consejo, cuáles son las consideraciones más allá de lo que está en el papel del Consejo de Transición. Y segundo, ¿por qué dependemos tanto de investigaciones externas cuando hay información hace tiempo sobre esto? Claro, y ahí, doctora Yepes, tiene también mucho que ver el tema que yo le decía, ¿no? Una fiscal que nos está diciendo, todos están bajo la mano de la ley puede acudir a cualquier autoridad. Usted decía una cosa, o sea, el seguimiento de la vida política de este contralor subrogante podía alentarnos incluso a creer que eso era posible hacer. Algunos decían, como Farid dice, oigan, pero es el subcontralor de Polit. O sea, pero por favor, o sea, tengan en cuenta eso. Y después las propias actuaciones, presidía la función de transparencia. Y bueno, que se los cooptó, no pueden salirse. Esto necesita, y lo que Farid decía, yo no sé si soy infidente o no, conversé con el doctor Trujillo sobre el tema, porque decía, a mí me parecía que siendo el subcontralor de Polit no era, decía, no hay una salida muy viable, además Celi se compromete a hacer esto, a ayudar a que la Contraloría funcione y no deje de ser oficina de lo que ha sido. Sí tenían una visión de eso también, o sea, sí, entrar en un proceso distinto frente a este mismo acto de romper el encargo sí nos hizo pensar,
Y yo debo decir, el propio doctor Julio César Trujillo me decía a mí, este es un mecanismo para ayudar a consolidar la Contraloría. Pero las reflexiones que hace Farid, siendo a veces duras, uno dice, y las que usted hace, de la imagen que se puede tener, Mariana, este es un país que está por reconstruirse en todo, entonces, doctora Yepes. Es una pena, ¿no? Porque realmente estamos todo el tiempo en reconstrucción. Cambia un gobierno y seguimos reconstruyendo. No olvidemos que el correísmo también llegó con el afán de reconstruir el país. Me acuerdo cuando se posesionó Roldós, ¿cuál fue el discurso de él? Para reconstruirlo también, ¿no? Todos estamos reconstruyendo. Los militares llegaban a las dos dictaduras que yo más o menos tengo, no es que tengo conocimiento porque he vivido esa época. Las dictaduras, ¿por qué llegaron? Precisamente para reconstruir el país. No puedo olvidar cuando el general Rodríguez Lara se tomó el poder. ¿Y por qué fue su primera declaración? Para reconstruir el país, porque estaba totalmente deteriorado. No se hablaba mucho con el tema de la corrupción, pero él también quería encarrilar el país con la moral, con la ética. Yo recuerdo, todos están reconstruyendo el país. Esperemos que nuevos días ya no lo reconstruyan, porque tienen apenas 4 años. Si no construyen. Y que ahí salgamos muy bien, ¿no? Lo importante es no reconstruir, sino ir caminando por donde debemos caminar. Y hay que construir entonces. Exactamente, construir, o sea, mejorar lo que está, pero reconstruir, ¿qué significa? Dañarlo a tierra y volver a nacer. Eso sería gravísimo. El tema del origen del nombramiento de Pablo Célibe siempre fue era una carga, ¿sí? También impactante, ¿no? Pero yo, en cambio, lo veo desde mi punto de vista, es que si bien fue el subcontralor de Polit tan cuestionado, también, digamos, no solamente investigado, yo creo que se merece que sea sentenciado, demostró que hubo un rompimiento el momento que él no aceptó que le quiten el encargo, ¿no? ¿Por qué? Porque también fue discutible, porque Polit se fue de vacaciones. O sea, no estaba en funciones. No estaba fuera del país. Se fue a Miami, y donde es su domicilio natural, ¿no? Ahora, se fue a Miami, y ahí lo que hizo fue nombrar a otra persona de su absoluta confianza, una señora, que ella sea la que le reemplace al subcontralor. Entonces también todo eso me parece que dio la impresión de que hubo un rompimiento con Polit. O sea, él era otra época, era otro momento. Y bueno, su accionar posterior había demostrado que estaba trabajando por donde debe hacer, por el camino acertado en la lucha contra la corrupción. Y hay un evento doloroso que sufrió el país y sufrió la Contraloría, y le tocó afrontar que el incendio de la Contraloría, algo que nunca se había visto, y que se trató de hacerlo la víspera y se concretó al día siguiente, y por el cual todavía no existe una resolución en firme de carácter judicial. Entonces todo eso lleva a pensar que tal vez él estaba por el camino adecuado. Pero el tema es que con esto gravísimo se rompe la credibilidad de una institución, no solamente de una persona. Y yo me pongo a pensar, ¿qué será este momento en la Contraloría? ¿Qué pasará? Sin cabeza, desacreditada completamente, porque se desacredita la máxima autoridad y pierde la institución. Entonces todo eso hay que pensar. Y quiero retomar unas palabras de Farid, que con mucha certeza se refería a que algunos casos de gran trascendencia en la lucha contra la corrupción no han sido investigados aquí, han sido investigados fuera, han sido investigados en Estados Unidos precisamente, y nos han llegado los informes desde ahí, y de ahí parte una nueva investigación. Y lo grave de esto es que los dineros de la corrupción nunca llegarán al Ecuador, porque esos dineros se quedan en Estados Unidos o en el país donde han cometido los actos de corrupción investigados. Entonces, eso sí es gravísimo. La ciudadanía se queja. ¿Y dónde está el dinero? Claro. El dinero es difícil de recuperar aquí, porque las personas que han cometido actos de corrupción saben perfectamente esconderlos o invertir en otros países donde no se puede acceder. Hay países que son paraísos fiscales, pero de una reserva absoluta. Todos sabemos quiénes son, en qué países son las inversiones,
los depósitos que se hacen, porque Estados Unidos es más abierto, pero lamentablemente, si se cometieron algunos actos de corrupción vinculados con ecuatorianos, con actos de corrupción nacional, ese dinero no viene. Eso sí es lamentable. ¿Dónde está el dinero? Preguntan. Claro. ¿Dónde está la plata? Gravísimo, Solía decir gravísimo. Vladimiro Álvarez, ¿no? Exacto. Por eso creo que así es que el nuevo presidente, que le haría ayer una declaración para la recuperación de los dineros, sí debería firmar un convenio con Estados Unidos. Agradecemos muchísimo las investigaciones en Estados Unidos, el descubrimiento de todos esos actos de corrupción, los elementos y las ayudas internacionales que da la Fiscalía y que la Fiscalía las conduce, me parece muy bien, pero debe firmar un convenio con el Departamento de Justicia para que esos dineros también, por lo menos en porcentaje, en la mitad, ¿no? Vengan no se queden en Estados Unidos. Farid, entonces pasa por tener un convenio, como dice la doctora Yepes, entre otras cosas, por supuesto, pero pasa por esta etapa, y cuando tú decías lo del Consejo de Participación Ciudadana, uno piensa eran pasos para intentar reencaminar, salir de lo que estábamos, y claro, a lo mejor no eran los pasos suficientes, pero a lo que hemos llegado ahora parece que ¿qué serán? Unos saltos, y lo que Farid Simón dice es, no, si no fijamos un rumbo de respeto estricto a la ley, nunca vamos a terminar de salir. Ya no como nos recuerda la doctora Yepes de una reconstrucción, oye, paren la reconstrucción, porque puede venir con los vicios que tenían antes. Vamos a construir este nuevo país entonces, Farid. Yo 3 cosas quiero decirles. Sí. La primera es que fue años, trabajó cerca de Celi, no solamente la última parte. De Polit. Además hay que decir que tuvo un papel, de Polit, perdón, también hay que decir que tuvo un papel relevante en el propio gobierno de Correa. Hay que recordar que fue incluso embajador en la Argentina. creo que ante Argentina. Hay un organismo, de eso, un organismo internacional ahí. En el UNASUR, y estuvo varias veces yendo y viniendo en relación a Correa. Y la Contraloría de Polit jugó un papel fundamental en el tema de los precios y los ajustes de precios de los contratos y demás acciones que después uno los veía con sospecha. Entonces, de alguna manera ya sabíamos que alguien que trabajaba, no un mes, porque yo digo, vea, si yo estoy trabajando todos los días con una persona durante 2 o 3 años y tiene un comportamiento, una relación política compleja, en un puesto que tiene que ser independiente de la persona, yo me voy, pues. O sea, digo, es como si es tan cercano, si está cercano a quien hay que controlar, si depende tanto de quién controla, y yo soy el segundo de esa estructura, me voy. O al menos renuncio al cargo de ser segundo de la estructura y me voy a trabajar guardando libros, donde no tenga responsabilidad sobre ese tipo de cosas. Vea, yo creo que el Consejo, la segunda cosa, yo creo que el Consejo de Transición tuvo muchos aciertos. O sea, de hecho, es imposible pensar, o es posible pensar, más bien, es posible pensar qué situación habríamos tenido durante estos años si seguían a cargo de el Consejo de la Judicatura, el señor Yagui y compañía, a cargo de la Fiscalía General de Estado, el señor Vaca, a cargo de la Corte Constitucional, la señora, los que estaban, la señora Aguirre. Señor Ramírez y doña Pami. Claro, si no estaba la señora Aguirre y compañía. Pensar qué pasaba si seguían estructuras institucionales, todas en manos de personas nombradas por su cercanía al proyecto político, que estaban además puestos ahí pensando que el presidente de la República iba a ser seguir en el proyecto político. Entonces, hay cosas que el Consejo de Transición hizo correctamente y uno puede culparle. Yo voy a poner ejemplos. Uno puede señalarle al defensor del pueblo y decir que el defensor del pueblo hizo ese informe sobre el tema de lesa humanidad y sacó en el momento del contexto de la campaña política que se convirtió en jugador político. Uno le puede decir un montón de cosas a él, pero no puede decir que responde el presidente de la República, como pasaba con el señor Rivadeneira. Uno le puede decir que la Corte se equivoca, que la Corte ha cometido errores, que ni sé qué, pero no puede decir que la Corte Constitucional es dependiente del Ejecutivo y que avala la toma del poder
o las decisiones abusivas del poder. De hecho, ha tomado decisiones que son absolutamente contradictorias o que afectan claramente al Ejecutivo. Uno no puede decir que la señora Diana Salazar, con todas las críticas que la señora Diana Salazar puede tener, que actúa igual que el señor Vaca, pues. O sea, claro, hay cosas que uno tiene que decir también, puede equivocarse todo lo que sea, pero no son las mismas personas. Y las razones por las cuales se dieron los cambios son razones claras de desmontar una estructura que se tomó el poder completo. Ahora, entre los errores, para mí, entre las equivocaciones, porque se pueden equivocar en la elección de la persona que ganó los puntos, digamos, es un proceso competitivo y uno ve carpetas, hace entrevistas, pero la gente que selecciona a las personas no son magos para saber, o videntes para saber cómo va a actuar la persona una vez de el cargo. Pero sí, lo del señor Celi era claro para mí. Siempre me puse en duda qué pasaba con un nombramiento central en el Estado, central, pero que uno no sabe de antemano qué hacen las personas, pero que uno podía seguir percibiendo que no era la persona que tenía que estar ahí porque había sido subrogante del señor Poli durante tiempos. Con toda la historia personal que él tenía, la pregunta es, con alguien con esa historia, con ese bagaje, con ese pasado, ¿qué hacía ahí? Porque el señor Poli estaba muchos años, hay que decir que el señor Poli estaba 12 años en ese momento ahí, 12 años. Gutiérrez, 2 periodos con Correa. O sea, son esas preguntas que uno tiene que seguirse haciendo. Y claro, desde la buena fe, insisto, está la versión del señor Trujillo y la versión que se ha dado al público, ¿no es cierto? Es del doctor Trujillo, al quien respetaba yo tanto, que es una persona que ofrece las condiciones para reconstruir la Contraloría. La otra versión es, podía ser funcional a un proyecto político. Ahora, la Contraloría está en manos de una subcontralora, la señora Zárate, ha sido nombrada desde el 14 de abril, pero la situación de la Contraloría, el desprestigio de la Contraloría, yo creo que no tiene vuelta atrás en este momento. Hay que hacer una reorganización completa de la institución. Y claro, y ahí viene entonces una reflexión, doctora Yepes, la doctora Zárate, que está ahí, que va a encabezar esto. Algunos dicen deberá quedarse para que cumpla el periodo, este periodo del subrogante. Otros dicen algo hay que hacer para nombrar que alguien vaya, no solo con una escoba, con una aspiradora, arregle eso. El golpe dado a esta institución, que es, como dice Farid Simon, central para el control, y como usted nos ha dicho, o sea, la que puede realmente caerles, para tomar una palabra popular, caerles a los que están llevando la plata, ha sido golpeado, y hay gente que va a usar esto para decir, yo no acepto el informe de la Contraloría porque ha estado manejado por esta estructura, y como yo no le contraté al fulano, entonces estoy glosado. ¿Qué salidas encontramos jurídicamente para la Contraloría y cómo reflexionamos con la opinión pública, doctora Yepes, de que lo que hay es que atacar la corrupción, pero la institucionalidad tenemos que de alguna manera defenderla también, ¿no? Así es, y yo había dicho, ¿no?, en qué situación se encontrará la Contraloría internamente, Sí. Porque externamente ya se ha dicho, ¿no?, se le ha restado totalmente, se le debe estar restando totalmente su credibilidad, y que bien y aplausos le estarán dando a aquellas personas que recibieron informes contrarios, informes que con indicios de responsabilidad penal, y no solamente eso, sino también inclusive la civil y la administrativa, ¿no? Todo eso proviene de una institución que en este momento está cuestionada por el máximo, se le cuestiona al máximo representante. Ahora bien, hay un tema que sí vale la pena mencionar. ¿El Contralor firma los informes de auditoría? El Contralor no firma, hay toda una estructura. Entonces eso solamente dejo mencionando. Pero de verdad la institución pues está siendo perjudicada. Yo creo que hay una cantidad de salidas. La una es que la persona que está reemplazándole a Pablo Celi por el momento es... también debería, no sé, puede quedarse todo el tiempo que tenga, todo el tiempo hasta completar el periodo, ¿no? Yeah. Esa sería una de las salidas. La otra salida quizás un juicio político al Contralor. Y la otra que muchas personas queremos. Yo
pienso por el bien de la institución, por el bien del país, por el bien de la persecución a la lucha, a la persecución a los delincuentes, digamos, ¿no? Ya, que se han llevado los dineros del Estado, que han jugado con los dineros del Estado, que han invertido en negocios para llevarse los dineros del Estado, que él pueda defenderse. Bueno, es una aspiración. Y ¿no? que rompa, claro, y que rompa con la denuncia y salga libre. Eso no sería... sabemos cómo se encuentra. Eso podría también suceder. Hay muchas eventualidades que se pueden dar. Y entonces, en ese caso, pues no pasó nada, digamos, ¿no? Y ahí sí se reconstruye lo que ahora está dañado. Sí. Podría ser, podría darse. No pasó nada, ya no hay cómo decir, doctora Yepes, no pasó nada. Y pasa al lado de víctima, lo cual sería también gravísimo por otro lado. O sea, es un asunto bien delicado, bien complicado, pero de todas formas, una aspiración es que él se defienda de la mejor manera, en las mejores circunstancias, y que brille la verdad, ¿no? Porque yo creo que la doctora Salazar debe haber tenido muchos elementos que le vinieron ya de la ayuda internacional de Estados Unidos, le vinieron para que pueda armar una formulación de cargos, pues no. Claro. Y para que se haya hecho los allanamientos y pedido las prisiones. Debe haber tenido todos los... Y para que además el juez acepte, también, ¿no? Y que el juez acepte la prisión preventiva. Exactamente, debe tener elementos, ¿no? Pero eso no descarta la posibilidad de que pueda defenderse e ir destruyendo los elementos. Porque uno de los temas que yo veo en la prensa es que se le acusa por haber tenido al hermano, ¿no? Y a este pariente, porque realmente no creo que sea sobrino, porque él es delator, tiene el segundo apellido de él. Parece que es hijo de una prima hermana o de un primo hermano, sí. Prima, ya. Lo que suelen decir sobrino segundo, una cosa así. Exacto, pero dicen que el hermano ha hecho contactos, que el hermano cobraba para que se desvirtúen las glosas, todo eso. Pero eso también es un tema que debería aclararse, y a mí me podría pensar que en muchas ocasiones los hermanos no son iguales, pues no. Sí. Y los hermanos están actuando, yo estoy hablando desde mi punto de vista, los hermanos actúan a veces sin que conozca el otro hermano. Últimamente ha habido un deterioro de las relaciones familiares y fraternales, y los hermanos abusan de las situaciones, doctora, de autoridad. Pero sí hay una cosa también, ¿no? Hay una cosa que dice, si está el hermano actuando en esencia, ejerciendo su profesión exclusivamente con la Contraloría, las versiones les llegan. Pues, el hermano era abogado, no sabía si el hermano era abogado. No sabía que el hermano era abogado. Sí es. Farid. Realmente le he oído porque tenía una vinculación con la curia, me acuerdo. No le cuidado con la curia, entonces. Farid. No, pero tenía alguna vinculación con la curia, ¿no? Esto que a ratos nos suena así, que uno puede decir, chusa, la sonrisa puede traernos más bien por la desesperación y el golpe, ¿no? O sea, ¿qué nos pasó? Pero hay que buscarle una salida. Jurídicamente, no sé si ustedes lo han analizado, Farid, en la universidad, los diálogos que se puede tener, ¿qué salidas encuentran jurídicamente? ¿Qué se puede recomendar hacer? Porque si bien esta reflexión de buena fe que nos hace la doctora Yepes, que ojalá pudiésemos y que se desvirtúe todo esto y que regrese a la, entre comillas, normalidad, muy difícil, ahí actúa Mariana con un gran corazón, pero no hay que descartarlo tampoco, pero Farid, están heridos de muerte esta función del Estado, no hay que olvidar que era también presidente de la función de transparencia, entonces, pero hay que buscarle salidas. ¿Cuáles jurídicamente podrían tener, Farid? La doctora Yepes señaló algunas de ellas, ¿no es cierto? El juicio político al señor Shea, evidentemente ya no hay las funciones transitorias que tenía el Consejo de Participación Ciudadana, por lo tanto, habría que esperar a que se complete el periodo de designación de la subcontralora, la doctora Zárate, que se da en el 2021. Eso desde la perspectiva, 22, perdón, desde la perspectiva puramente jurídica y normativa sobre la sucesión en la Contraloría, que sería juicio político, destitución. Paso siguiente, la señora Zárate completa el proceso.
Eso desde la perspectiva de la cabeza de la Contraloría. Efectivamente, yo creo que en la Contraloría existe mucha gente, estoy convencido de eso, existe mucha gente honesta, dedicada, comprometida con su trabajo. El problema es la institucionalidad completa, ¿no es cierto? Es cuando ya la institución está comprometida ante la opinión pública y ante genera desconfianza ante la sociedad. ¿Cuántos de esos informes exculpatorios o cuántos de esos informes acusatorios eran producto de las evidencias o de las presiones? Claro. Porque al final... Pero hay gente, perdón Farida, hay gente que te dice, pero yo tengo el informe de la Contraloría. Y claro, este rato decir, oiga, ¿y con quién habló para el informe? Claro, resulta también que todo el mundo entra en duda y también lo otro, me están siguiendo porque yo opiné distinto y ahora se quieren vengar. Claro, el tema del informe es de lado y lado, digamos, claro, para unos y para otros. Saludo también el espíritu democrático y de defensa de los derechos de la doctora Yepes respecto al tema de la presunción de inocencia, y yo estoy de acuerdo totalmente en temas técnicos. Mientras no haya una sentencia condenatoria, se le debe presumir inocente al señor Celi. Para mí siempre el tema ha sido más político que ninguna otra cosa, hasta que ahora es un tema de justicia penal, que era el tema de ser subrogante de alguien, el cual estaba señalado claramente de participar en actividades indebidas y está en los Estados Unidos huido. O sea, no fue un mes, como insisto, no es que fue una semana, un mes, 2 meses, a partir que se dio la ruptura, ¿no es cierto? Estuvo trabajando ahí algún tiempo. Y me parece que no es que el señor Celi era un ejemplo de corrección de acción, no era un ejemplo de corrección. Entonces, eso siempre a mí me quedó flotando en mi cabeza, pensando, ¿por qué? Ya hemos conversado eso, y no quiero regresar, pero más allá de su responsabilidad o no penal, ahí hay una cuestión política que estaba en entredicho. Ahora, la Contraloría, el proceso de salida es de esta. Después viene esta idea del Tribunal de Cuentas, que era cambiar la estructura de la Contraloría, este famoso Tribunal de Cuentas, como una innovación institucional relevante, que probablemente es hora de explorarlo, con manera seria. Y lo de la quinta función del Estado, con eso yo creo que termino, que es, vea, este invento de la función de transparencia y control social, con el Consejo de Participación Ciudadana de por medio, y la estructura era un invento que estaba condenado al fracaso, porque simplemente las instituciones de control tienen que coordinar para cumplir su trabajo, pero que tienen funciones independientes cada una, y meterlas a todos en el mismo saco para que se sienten en una mesa o inventarse. Al final, lo único que se quería es inventar ese Consejo de Participación Ciudadana, que era esta intermediación entre el poder político y el poder ciudadano, teóricamente, que fue optado por el partido en el poder, para designar a personas que ellos escogían para ser designados y dándole una apariencia de procesos de selección meritocrática, porque fue como una fachada. Eso se dijo desde el momento que estaban discutiendo la Constitución de Montecristi, que eso era una mala idea y un mal invento, y eso se ha demostrado. Ahora, se aferran a él, y acaba de verse, ¿no es cierto?, archivando las reformas, votando la Asamblea Nacional contra la transformación del Consejo de Participación Ciudadana, que no puede cambiarse de cualquier forma porque es una estructura de la Constitución. Lo que puede es moverse ciertas funciones, pero no eliminarse. Pero las dos formas agotaron la Asamblea. Las dos formas, la una que era limitándole las funciones con la ley y la otra echando al traste la consulta. Claro, y ahí viene la siguiente pregunta. Creo que ese echar al traste la consulta, en su momento dado, en esos días, estaba en función de la posibilidad de retorno al poder del correísmo. Entonces era como una apuesta a futuro de mantener una estructura institucional que era muy funcional a un proyecto político. Porque hay que decirlo, lo que sirvió el Consejo fue para funcionalizar al poder. Entonces, ahí hay 3 cosas. Una, la Contraloría, la transición, que yo creo que debe darse legalmente, el juicio político, que hay todos los elementos para un juicio político, independientemente de la culpabilidad o inocencia en materia penal. Hay una responsabilidad administrativa grave, compleja, difícil. La segunda cuestión tiene que ver con el proceso de transformación de la Contraloría de aquí hasta que termine el periodo de la señora Zárate y evidentemente la necesidad de hacer una transformación institucional profunda. Lo tercero tiene que ver con la estructura institucional, constitucional que hay que cambiar. Lo que pasa es que la institución ahora con las mayorías en la asamblea, nueva asamblea,
hacen bien difícil un proceso así, ¿no? Hay que recordar que las alianzas deberían ser más complejas, Los más acuerdos amplias, de- requieren mayorías calificadas, entonces es bien difícil. Y lo de las transiciones, que la doctora Yepes señaló y me parece muy bien. Somos el país de la reconstrucción y el país de la renovación y de la transición. Vivimos en renovaciones, reconstrucciones, transformaciones y en épocas de transición. Por última vez, siempre es esta, por última vez se hará tal, por primera y última vez se hará tal cosa, por última vez será. Y vivimos en procesos más o menos cada 10 años, que es un promedio que dura las instituciones, 10, 12 años, de revolución institucional, de transformación institucional, sin terminar. ¿Por qué? Porque no somos un Estado de Derecho real. Terminamos aplicando el derecho a la conveniencia de quien está en el poder. Entonces, se ve de un lado, se mide la misma acción con una vara, se mide una acción con una vara y la siguiente acción, parecida, con otra. Porque el marchante, como diría, yo me acuerdo cuando era niño, el comprador, decían los abuelos, no son todos iguales. Claro. Mis tías, cuando venían en la tienda, no todos eran iguales, ¿no? Había el que compraba 200 cosas al mes y había el que compraba uno. Claro. Entonces, era como que el marchante se le iba midiendo de acuerdo al tipo de relación que uno tenía en el negocio. Y de comercio, no es el sí, tema de tratar y todos de por igual, comercio ¿no? sí sabían en la familia. Y de ¿no es comercio cierto? habían. Entonces, en el Ecuador el Estado de Derecho es un Estado absolutamente relativo. Se aplica las normas Y en eso función es- de quién pasa por la calle. Claro, y, no eso es el reto que nos queda como ciudadanos. O sea, cómo vamos a enfrentar la legalidad y desde el comportamiento individual, ¿no? Yo le quiero agradecer a la doctora Mariana Yepes y al doctor Farid Simon por reflexionar y hacernos reflexionar a los ciudadanos. Por esto, cosa que se les agradece, pero además se les compromete para continuar. Doctora Yepes, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Simon, muchas gracias. Un gusto saludarles. Muchas gracias. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los